Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Hoy vamos a ver un tema que como título tiene como Elías. ¿Cómo cree que el Señor quiere que seamos usted y yo? Como Elías vamos a responder. Dice la escritura, Primera de Reyes 17, 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque el día de hoy nuestro corazón está preparado para recibir tu palabra. Una palabra que tiene el único propósito de confrontarnos en nuestro actuar, en la manera en cómo nos presentamos delante de ti, si estamos viviendo en temor, si verdaderamente tenemos una conciencia de tu presencia y la buscamos, anhelándola todo el tiempo, viviendo en el poder de ella, haciendo tus obras. Permite que el día de hoy podamos aprender del ejemplo de Elías, del ejemplo de Jesús. Que tu pueblo, Señor, se manifieste como un pueblo que manifiesta tu luz en todo lugar, en todo momento. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Permite que lleve fruto al 100% esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje donde el profeta Elías está platicando con una mujer de Sarepta, una mujer viuda. Cuando Elías resucita a su hijo, ella le dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Ella no había tenido una revelación plena de quién era Elías, hasta que empezó a ver cómo se manifestaba el Señor a través de Elías. Elías fue un gran profeta que vivió en Israel en el siglo IX antes de Cristo. Tenía por sobrenombre Tisbita, porque se cree que nació en Tisbe, una ciudad ubicada en las montañas de Galat, al norte de Israel. Elías significa Jehová es Dios. ¿Usted cree que el Señor es Dios? Y a pesar de que ningún libro del Antiguo Testamento fue escrito por él, que su nombre solo aparece en apenas 6 capítulos de los libros de Reyes y que solo se describen unas cuantas acciones que él realizó, con todo, es uno de los personajes del Antiguo Testamento que más se menciona en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos. El profeta Malaquías profetizó que Elías regresaría, de manera que en los tiempos de Jesús la gente le esperaba y por eso confundieron a Jesús con él. En Mateo 16, del 13 al 14, Mateo 16, del 13 al 14 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, ¿qué dice? Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. La gente, como había recibido la profecía de Malaquías ahí en el capítulo 4, versículo 5, donde el Señor enviaría nuevamente a Elías antes del gran día del Señor, pues estaban esperando que se cumpliera esa profecía. De tal manera que cuando se manifestó Jesús, al ver la gente su gloria, el poder que emanaba de él, porque sanaba enfermos, echaba fuera demonios, tenía autoridad incluso de los medios naturales, cuando cesó el mar, cuando cesó el viento, pues la gente decía: pues este ha de ser Elías. Porque Elías fue un gran profeta que desarrolló durante su ministerio grandes milagros en el nombre del Señor. Elías
También apareció junto con Moisés cuando Jesús se transfiguró en el monte ante sus discípulos. Acompáñeme a Mateo 17 del 2 al 3, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 17 del 2 al 3. Comenta la palabra: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Está hablando de Jesús. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Qué sorprendente, imagínense la escena. Jesús sube al monte con los 3 discípulos más allegados a él. Y en ese momento su rostro cambia, sus vestidos empiezan a resplandecer y se presentan Moisés y Elías. Moisés, símbolo de la ley, y Elías representando a los profetas del Antiguo Testamento. Y empiezan a hablar con Jesús acerca de su partida. Significa que estaban hablando acerca de la muerte y de la resurrección, cómo Jesucristo glorificaría al Padre. Y ahí estaba Elías platicando con el Señor y los discípulos lo ven. Esta escena a mí me impacta porque nos damos cuenta que Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y Elías y Moisés están vivos. Moisés ya tenía más de 3000 años que había servido a Dios aquí en la tierra. Elías tenía aproximadamente 900 años que se había manifestado. Y ahí estaban vivos junto con nuestro Señor Jesucristo platicando. Dice también en Mateo 27, versículos 46 al 47, cuando Jesucristo se encontraba en la cruz, dando su vida por todos nosotros. En los últimos instantes Él clamó a gran voz y dijo, cerca de la hora 9, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, a Elías llama. ¿Qué significa? Que la gente en los tiempos de Jesús tenía muy presente la vida de Elías. Pensaban que iba a venir, pensaban que Jesús era Elías, pensaban que Jesús llamaba a Elías. ¿Por qué la gente recordaba tanto a Elías? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo vivió que produjo tal impacto en esta sociedad? Vamos a conocer algunas de sus acciones para darnos cuenta de la calidad de hombre que era Elías. ¿Sabía usted que Elías es una de las 3 únicas personas que la Biblia registra que realizaron un ayuno de 40 días? Acompáñeme por favor a Primera de Reyes 19, del 8 al 9. De hecho, vamos a estar en esos pasajes de Primera de Reyes, capítulo 17, 18 y 19, para que lo tenga ahí presente con una marca y rápidamente podamos volver a la Escritura. Primera de Reyes 19, del 8 al 9. Comenta la Escritura: se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba siendo perseguido por Jezabel. Y él en su angustia decidió ir al monte de Dios, al monte Horeb, que se encuentra en la península del Sinaí. Comenta la palabra que comió y bebió y se fortaleció, y que caminó durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. A lo mejor no tomamos nosotros una dimensión de la distancia que recorrió con una simple lectura, pero si fuéramos a un mapa, nos daríamos cuenta todo lo que caminó. Fue una gran distancia. Imagínese que usted camina de aquí, ¿qué le gustaría? Hasta Yucatán. ¿Cómo lo sentiría usted? Ay, hermano, facilito. Yo creo que no.
Y no solamente caminó, sino que ayunó durante esos 40 días. Si a veces usted se pone a caminar en el centro unas cuantas horas y a mediodía trae un hambre, ¿sí o no? Ahora imagínese caminar 40 días y 40 noches. Los otros dos varones que ayunaron esos días fue Moisés cuando subió a recibir las tablas de la ley, ahí en Deuteronomio 9:9, si usted toma apuntes para que le sirva de referencia. O nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bautizado y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, estuvo 40 días, 40 noches ayunando y no comió. Y cuando regresó del monte, regresó en el poder del Espíritu Santo. Usted lo ha leído. El ayunar tiene el propósito de someter nuestra carne a la voluntad de Dios, de ponerla en servidumbre. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted desea ayunar, el cuerpo respinga? Cuando ayunamos es para poder fortalecer nuestro hombre interior, para que nuestra carne mengüe y el Espíritu de Dios se pueda manifestar en nuestra vida, para que podamos tener una mayor sensibilidad a la voz de Dios, para que Dios, a través de su Espíritu Santo y por la acción de la palabra, pueda renovar nuestro entendimiento y pueda verdaderamente traer transformaciones. El ayuno implica también un compromiso con Dios. Cuando estamos orando, normalmente el ayuno va acompañado de la oración. Y le estamos diciendo a Dios: Señor, yo estoy comprometido contigo. Verdaderamente anhelo que acontezca esto. Normalmente oramos por la salvación de algún familiar, por algún milagro que Dios se manifieste a favor de su pueblo. Y Elías tenía una gran necesidad. Él tenía un celo por Dios. Él amaba a Israel y él estaba preocupado por todo lo que estaba sucediendo alrededor del pueblo de Dios. Ahora, Elías también es el único ser humano que hizo llover fuego del cielo en varias ocasiones. ¿Se imagina usted esto? ¿Hacer llover fuego del cielo? Mire, la primera vez en Primera de Reyes 18, versículos 37 al 38. Cuando él se estaba enfrentando a los profetas de Baal, había armado un holocausto para Dios, donde él pidió que el Señor descendiera y consumiera con fuego ese holocausto que había preparado. Dice Primera de Reyes 18, versículo 37 al 38. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué sorprendente! La segunda ocasión en que oró Elías para que descendiera fuego del cielo fue cuando Ocosías, rey de Israel, que accidentalmente cayó por una ventana del palacio y quedó mortalmente herido, pues se le ocurrió a este varón consultar a Baal-zebú, un dios de Ecrón, por ser el dios sirio de la vida, lo cual desagradó al Señor, porque Dios manda en Éxodo 20: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos un Dios celoso, un Dios que desea que le amemos a Él con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. De tal manera que el Señor decretó la muerte de el rey Ocosías. Y este rey, al conocerse en esta condición, mandó a buscar en 3 ocasiones a Elías para traerlo en su presencia. Las 2 primeras, a manera de orden, fueron el soldado principal de un grupo de 50 soldados y se presentó con Elías para solicitar su presencia ante el rey. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 1. Vamos a leer del versículo 9 al 12. Segunda de Reyes 1 del 9 al 12.
Dice, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, se refiere a Elías. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Note, término imperativo, ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Nota el término imperativo. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Cuando uno lee esta historia, pues se queda impactado y dice, espérate, ¿quién era este Elías? Yo creo que cualquier persona que se presentaba delante de él se ponía a temblar. Por eso es que la tercera vez que envía el rey Ocosías a un capitán con sus 50, este capitán le dice a Elías, por favor Elías, ten piedad de mi vida, no me vaya a consumir el fuego, ten piedad de estos 50, te ruego, por favor. Y Elías, pues como que ya recibió diferente la invitación y bajó con este varón y fue con el rey Ocosías. Elías era un varón extraordinario. ¿Cómo es que alguien puede decir, descienda fuego y te consuma? A la palabra de Elías, Dios actuaba y se manifestaba. Era por eso que en los tiempos de Jesús, Elías era muy recordado. Fue recordado como un gran profeta de Dios. Él es el único varón que ha propiciado una sequía de 3 años y 6 meses en Israel. Acompáñenme a Primera de Reyes 17:1, por favor. De hecho, este primer versículo es el primer versículo donde aparece Elías, donde hace presencia en la vida de Israel. Comenta, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cómo la ves? Yo creo que los otros se quedaron impactados. Oye, ¿cómo que por tu palabra? Pues ¿quién te crees? Pues era el gran varón de Dios, era el profeta de Dios. Él sabía quién era, él se sabía especial, se sabía distinguido. ¿Por qué? Porque dice, vive el Señor en cuya presencia estoy. Si alguien vive en la presencia de Dios, ese soy yo. Si alguien conoce lo que quiere Dios para el pueblo de Israel, ese soy yo. Si alguien escucha la voz de Dios, ese soy yo. Si alguien obedece a Dios, ese soy yo. Elías propició una sequía por 3 años y 6 meses. Esto lo confirma el apóstol Santiago en Santiago 5, versículo 17. En el Nuevo Testamento, acompáñenme por favor, Santiago 5, 17. Comenta, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo que me gusta de este pasaje es que dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuántos tienen pasiones? ¿Todos tenemos pasiones todavía? Ay, hermano, depende de la pasión. Si es por el fútbol, tal vez sí. Se refiere a sentimientos, emociones. ¿Quién todavía se sigue enojando? A ver, levante la mano. ¿Quién a veces se desespera? ¿Quién en ocasiones se desmotiva? ¿Quién a veces hace algo imprudente? Ah, mire, entonces todos estamos sujetos a pasiones. Todos estamos sujetos a pasiones, como Elías. ¿Y de qué nos habla esto? De que Elías, siendo un hombre como nosotros, Dios se manifestaba a través de él.
A veces pensamos que para que Dios se manifieste en nuestra vida tenemos que ser perfectos. Ya no caminar sobre el piso, sino ir flotando así. Y no, hermanos, estamos sujetos a pasiones. Dios nos está renovando, nos está transformando. Esta palabra, cada vez que la leemos, cada vez que la escudriñamos, sigue actuando en nuestra vida. Estamos siendo moldeados a la imagen y semejanza de Jesús. Estamos en un trayecto de transformaciones y de renovaciones. No somos perfectos. Porque el que cae otorga, hermano, dígame. La realidad es que no somos perfectos. Estamos en un proceso. Y Elías, que era un hombre semejante a nosotros, Dios se manifestaba en él. Ay, hermano, pero es que él era Elías, varón de Dios. A veces nosotros cometemos el error de poner a los varones, a los grandes hombres y mujeres de Dios que aparecen en este bendito libro, como que en un pedestal. Y decimos, es que eso lo hizo Moisés porque él era Moisés. Es que esto lo hizo Pablo, ay, porque era Pablo. O Pedro, Daniel, Josué. Pero a veces perdemos de vista que ellos eran semejantes a nosotros. Imperfectos, con pasiones, con situaciones, con problemas, con angustias, con temores. Comían, dormían, tenían necesidades, como todos nosotros. Y Dios lo usaba así. Dios se manifestaba en su vida. Elías es uno de los 2 seres humanos que no murió, que la palabra registra que no vio la muerte, que su cuerpo no vio corrupción, sino que fueron arrebatados por Dios al cielo. El primero aparece en Génesis. ¿Quién fue? Enoc. Y el segundo aquí aparece en Segunda de Reyes 2 del 11 al 12. Segunda de Reyes 2 del 11 al 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. ¿Puede imaginarse esta escena? Que de repente está ahí Elías con su discípulo Eliseo. Dios ya le había dicho a Elías, ¿sabes qué? Encárgale a Eliseo el ministerio, ¿por qué? Te vas conmigo. ¿Quiénes se quieren ir con el Señor? Y en ese momento, en el momento preciso de Dios, envió un carro de fuego. A veces yo no me puedo imaginar bien esta escena. Un carro de fuego con caballos de fuego. Y descendió, Elías se subió al carro de fuego y fue llevado en un torbellino al cielo. Hermano, ¿usted cree que el Señor me lleve así también a mí? No lo sé, tal vez no. Pero hechos sorprendentes en la vida de Elías se manifestaban. Dios amaba a Elías. Dios lo consideraba como un varón digno de ser arrebatado vivo al cielo y que su cuerpo no viera corrupción. ¡Qué formidable! Su vida fue una vida espectacular, una vida de milagros. Quizá la Biblia no habla más de él, no menciona si era casado o soltero, ni nada respecto de su familia. Sin embargo, hace referencias muy importantes para tomarlas como ejemplo hoy en día, en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios, para que podamos vivir en poder y en victoria como vivía Elías. Elías vivió en momentos difíciles para el pueblo de Israel. En un tiempo en que el pecado abundó. Fueron tiempos que se le conocen como la peor crisis espiritual para Israel, por lo que no fue fácil para él vivir. Había factores que
pues no le daban ventaja para desarrollarse como un siervo de Dios. Los tiempos en los que vivió Elías fueron tiempos terribles. Mire, en Primera de Reyes 19, del 9 al 10, habla de cómo eran esos tiempos. Primera de Reyes 19, del 9 al 10. Elías había ido al monte Horeb a buscar la presencia de Dios, porque lo estaba persiguiendo Jezabel. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Dios, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Qué terrible situación. Si trasladamos lo que vivía Elías a nuestros tiempos, es como si en nuestro país, en esta nación, el gobierno, las autoridades decretaran el perseguir a todos los cristianos, a todos los que aman a Dios. Y no para meterlos en la cárcel, sino para darles muerte. Imagínese, ¿qué haría usted? Este lunes se decreta, lo autorizan en el Congreso, a todos los que se reúnen, a todos los que se congregan para alabar a Dios, a todos los que leen la Biblia, a todos los que se dicen ser cristianos, a todos los que aman al Señor con todo su corazón, los vamos a perseguir. Todos los civiles tienen la autorización de perseguirlos y matarlos. ¿Qué haría usted? ¿Se seguiría congregando? ¿Seguiría leyendo la Biblia? ¿Seguiría amando al Señor con todo su corazón? Porque Elías decía: han matado a todos tus profetas, solamente yo he quedado, solamente yo, Señor, y están tras de mí. Era una condición difícil, era una condición terrible. Ahora, tal vez usted y yo no estamos viviendo esa condición en nuestro país. Gracias a Dios tenemos libertad de culto. Son tiempos de gracia, pero no significa que estos tiempos vayan a perdurar. Son tiempos donde están iniciando los dolores. Son tiempos donde a lo malo se le empieza a llamar bueno y a lo bueno se le llama malo. Son tiempos de principios de dolores. Estamos iniciando el final de los últimos tiempos. Y debemos de tomar conciencia de lo que significa ser un hijo de Dios y cómo vivir como hijo de Dios y el compromiso que tenemos como hijos de Dios. Ay, hermano, no exageres. Me voy a ir de vacaciones a Cancún la próxima semana. De veras, mira, me la voy a pasar muy bien. Pues es que la realidad es que las cosas no están bien en nuestro país. Son tiempos difíciles. Usted ha escuchado las noticias, la iniciativa de ley para aprobar por el Congreso que se autorice el matrimonio entre personas del mismo género, donde ya por ley cualquier autoridad tiene que estar a favor del matrimonio entre personas del mismo género, donde se está estudiando la posibilidad de adopción para matrimonios del mismo género. ¿En qué mundo van a vivir esos niños? Donde se está hablando acerca de la legalización de la marihuana con fines médicos. Y al rato no va a ser la marihuana, van a ser otro tipo de drogas. Vivimos tiempos terribles. Como dice Isaías 5, del 20 al 21. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Al rato, ya no solamente va a ser mal visto
el matrimonio entre personas de diferente género, sino que a lo mejor hasta van a ser perseguidos porque no va a ser lo común. La palabra de Dios defiende el matrimonio únicamente entre personas de diferente género. Dios creó al hombre y Dios instituyó el matrimonio. Cuando vamos a Génesis 1 y leemos en el versículo 27 y 28, ahí aparece la primera unión entre un hombre y una mujer. Comenta Génesis 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, un hombre y una mujer. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Nada más puede haber multiplicación entre un hombre y una mujer. La bendición de Dios produce vida, la maldición produce muerte. Y entre dos hombres no puede haber vida, ni entre dos mujeres. Las relaciones sexuales entre personas del mismo género es algo que Dios abomina. Dice en Levítico 18, acompáñeme, si vemos el Antiguo Testamento, Levítico 18, versículo 22, no te echarás con varón como con mujer. Y leamos todos juntos, es abominación, es abominación. Y si leemos en Levítico 20, versículo 13, comenta, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. No, hermano, es que los derechos humanos de estas personas, antiguamente Dios había mandado que las personas que hicieren este tipo de actos han de morir, así quitarás el mal del medio de ti, para que lo que se propague sea una semilla de bendición y no una semilla de maldición. Porque todo esto que acabamos de leer era lo que hacían las naciones que el Señor echó de la tierra prometida. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel, serás santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Si vamos al Nuevo Testamento, a lo mejor uno dice, hermano, pero en el Nuevo Testamento está la gracia de Dios. Mire lo que dice Romanos 1, versículo 26. Romanos 1, versículo 26 al 27. Está hablando aquí de los hombres que no tienen en cuenta a Dios en sus pensamientos, que cambiaron la verdad por la mentira, que se entregaron a pasiones vergonzosas. Y comenta en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí dice en el Nuevo Testamento, son dignos de muerte. Uno diría, pero es que se está violentando los derechos del ser humano, tiene derecho a la vida. Yo no lo estoy diciendo, yo no estoy diciendo que no. Estamos leyendo lo que Dios piensa, lo que Dios manda, lo que Él dictaminó como correcto. Y yo sé que estamos viviendo tiempos donde las personas que se atreven a hablar de esto inclusive corren peligro de que sean ahora encarcelados. ¿Por qué? Porque estás en contra de la corriente. Pero volvemos a lo mismo, esta es la palabra de Dios. Él inventó el matrimonio. Él dijo lo que es correcto entre un hombre y una mujer. Y cuando una persona vive en pecado, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos enseñó que la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte.
Y no es que Dios quiera la muerte, sino que el hombre escoge la muerte. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados para que entonces la dádiva de Dios sea vida eterna en Cristo Jesús en nosotros. Y heredamos vida. Dios desea salvarnos de la muerte. Pero si perseveramos en el pecado, heredaremos muerte. La muerte eterna. De tal manera que es algo a lo que se va a enfrentar todo ser humano en esta tierra. Al final de los tiempos vamos a compadecer ante la presencia de Dios. Todos los que amaron al Señor y creyeron en Jesús y vivieron de tal forma que le honraron, vida eterna heredarán. Todo aquel que negó a Jesucristo, muerte eterna. Yo sé que son palabras muy fuertes y uno dice, entonces, ¿qué Dios tenemos? Tenemos un Dios que es justo. Es un Dios justo. Justos son sus caminos. Y si eso va a acontecer al final de los tiempos, por eso es que podemos entender que los que practican tales cosas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son dignos de muerte, para quitar el mal del medio de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde esta sociedad se está corrompiendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? ¿Estaremos levantándonos para anunciar las buenas nuevas de salvación? ¿Estaremos hablándole a las personas, acércate a Dios? Porque Él está esperando que hagamos eso. Elías tenía un vivo celo por el Señor. Él amaba a Dios y quería que todo el pueblo de Israel se convirtiera, se volviera al Dios Todopoderoso. ¿Nosotros lo estaremos haciendo también? ¿Estaremos teniendo ese celo? ¿Qué podemos aprender entonces de Elías? Vamos a ver algunos aspectos de él, para que podamos imitar su ejemplo. En primer lugar, Elías era un varón temeroso de Dios. Acompáñenme a Primera de Reyes 17, versículo 1. Primera de Reyes 17, versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Yo quiero destacar aquí la primera parte de su oración. Vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy. Ahora vamos a Primera de Reyes 18:15. Mire, aquí aparece otra declaración de Elías. Primera de Reyes 18:15. Y le dijo Elías, vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a Él. ¿Qué nota usted en ambos versículos? ¿Qué decía Elías? Vive el Señor en cuya presencia estoy. Para Elías, Dios no era un mero concepto, sino una persona viva. No era alguien que estaba lejos, lejos, lejos en el cielo y que no ponía atención a la vida de Elías. Para Elías, Dios no era una fuerza mágica, una fuerza que bendice en momentos difíciles. No era una costumbre dominical, ay, pues voy a buscar la presencia de Dios en domingo, a ver si se me pega algo. No era una religión. No era una relación lejana o abstracta, no era un concepto nada más aquí. Para Elías era una persona que estaba viva, porque Dios es un Dios vivo, es un Dios de vivos. Él está vivo. ¿Y dónde está? En todos lados. Dios es espíritu. Y para poder nosotros tener comunión con Él,
Pues es a través de una comunión espiritual. Somos nosotros los que tenemos que nacer de nuevo para poder percibir su presencia. Pero mientras está uno muerto en el pecado, no puede percibir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Para Elías, Dios era el Todopoderoso. Él sabía que vivía en su presencia. Dice el apóstol Pablo, en Él vivimos y en Él nos movemos y somos. Dios lo llena todo. Él está en todos lados, en todo momento. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros temores, conoce nuestras angustias, conoce nuestros pecados. No escapa nada a su conocimiento. Y Elías, pues, que conocía quién es Dios, caminaba en temor, sabiendo que Dios estaba más cerca de él que lo que estaba él de él mismo. Era un auténtico temor, donde este varón no solo cree en Dios, sino que es portador inclusive de la presencia de Dios. Porque todo lo que Elías hablaba, Dios lo respaldaba. Ahora, usted y yo podemos vivir como Elías. ¿Sabía usted que el profeta Joel mencionó que en los postreros tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne? Ahí en Joel 2. ¿Sabía usted que Jesucristo es quien bautiza en el Espíritu Santo? ¿Sabía usted que en Juan 17 oró el Señor para que la promesa del Padre viniese a sus discípulos, el Espíritu de verdad? Mire lo que les dice en Juan 14, acompáñeme por favor. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos han recibido al Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen conciencia que el Espíritu Santo mora en usted? ¿Cuántos? A ver. Esto es bien importante porque el profeta Elías decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. Él tenía conciencia de la presencia de Dios e inclusive se manifestaba a través de él. Pocos hombres podían decir eso. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre los varones o mujeres de Dios y nada más era por momentos, para una acción determinada. Pero ahora Jesucristo a sus discípulos les estaba diciendo, si me amas, yo voy a orar al Padre para que envíe el Consolador, el Espíritu de verdad, para que esté contigo, en ti, para siempre. Un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, un espíritu que nos lleva a hacer morir las obras de la carne, un espíritu que nos revela la presencia de Dios, que nos guía al arrepentimiento, un espíritu que nos capacita para servir a Dios a través de dones, un espíritu que transforma nuestro carácter a través del fruto que manifiesta en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros. Ahora imagínese, usted y yo pudiéramos decir como Elías, inclusive más. No solamente decir, vive el Señor en cuya presencia estoy, sino podemos decir, vive el Señor cuya presencia está en mí. ¿Lo puede decir conmigo? Vive el Señor cuya presencia está en mí. Yo sé que esta oración que acabamos de decir nos pega, porque nos confronta, porque uno piensa, ay Señor, ¿y si verdaderamente estás en mí? ¿Y verdaderamente estoy viviendo con tal dignidad para que estés en mí? Porque tú eres un Dios santo y sin santidad nadie te verá. Y Dios quiere que nos levantemos como una generación santa en medio de esta sociedad corrupta.
y que su Espíritu se manifieste a través de nosotros, de tal manera que podamos vivir una vida de poder como la de Elías. En segundo lugar, Elías era un varón de fe, un varón de fe. En Primera de Reyes 18, acompáñeme por favor, Primera de Reyes 18, versículo 24, cuando se está enfrentando a los profetas de Baal, mire la declaración que hace. Les dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Dios, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Elías les puso un reto, mandó a llamar a todos los profetas de Baal, a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Baal, dios de la fertilidad, y Acera, diosa de la fertilidad de los fenicios. Y les dijo: a ver, vamos a levantar aquí un holocausto. Ustedes van a clamar a sus dioses. Si desciende fuego del cielo, sus dioses son verdaderos dioses. Pero yo voy a armar mi holocausto. Y si desciende fuego del cielo, el Señor Todopoderoso es el verdadero Dios. Fue el reto que les puso. Qué tremendo. Yo no sé si se lo inspiró el Señor, si se lo dijo, se lo dictó, o se le ocurrió a Elías y el Señor lo respaldó. Pero él hablaba con autoridad, creyendo que Dios haría lo que él estaba diciendo. Mire, dice en el versículo, Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías tenía fe y él oró: no va a haber lluvia en estos años, sino hasta que yo lo diga. Otra frase que manifiesta la fe de Elías, en el versículo 14 de Primera de Reyes 17, cuando está con la viuda de Sarepta. Usted se acuerda de que ya no tenía harina, ya no tenía aceite, él tenía hambre, y entonces él le dice: porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Wow. ¿Sabes qué? No va a escasear. Va a haber una multiplicación, va a haber bendición. Lo estoy diciendo yo, y el Señor me respalda y está conmigo. Por ejemplo, en Primera de Reyes 18, versículo 41, cuando empieza a orar Elías para que venga la lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahí viene la lluvia. Y manda a su criado que se suba al monte Carmelo. Fíjate ahí en el horizonte, en el mar, a ver si ves que viene una nube. 7 veces fue su criado, hasta que regrese y le dice: veo una nubecita que sube del mar, como del tamaño del puño de un hombre. Pues córrele, avísale acá porque se viene la tormenta. Elías empezaba a declarar las cosas que no eran como si fuesen. Él sabía la autoridad que había en sus palabras. Dice la Escritura que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de comprender que fuimos llamados también a manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra, no solamente a través de nuestras obras, sino a través de lo que confesamos, que le da vida para que se manifieste la gloria de Dios aquí, supliendo necesidades, atreviéndonos a orar por las personas que están enfermas, atreviéndonos a orar y bendecir la vida de aquel que tiene problemas, que tiene necesidad, para que el reino de Dios se haga presente aquí en la tierra. Esto era lo que hacía Jesús también.
No es algo nada más de los tiempos de Elías donde uno diga, ay, espérate, ¿cómo es posible que alguien se atreva a hablar de esta manera, con esta autoridad? ¿Sabe que usted y yo somos llamados también a lo mismo? Me viene a la mente el caso, el ejemplo, cuando Jesucristo en las últimas 2 semanas de su ministerio, Él se quedaba en Betania, una ciudad que quedaba al otro lado del Monte de los Olivos. Iba de Jerusalén a Betania en esas semanas para predicar el reino de Dios. Y en uno de sus viajes se encontró a una higuera y se acercó a ella para ver si tenía frutos, pero no era tiempo de frutos. Y entonces Jesús dijo, nunca jamás coma nadie de ti fruto. Ahí está en Mateo 21 del 19 al 21. Mateo 21 del 19 al 21. Y cuando al otro día pasaron por ahí Jesús con sus discípulos, ellos se dieron cuenta que la higuera se había secado. Uno dice, bueno, ¿con qué autoridad dijo nunca jamás nazca de ti fruto? O por ejemplo, cuando en Marcos 4:39 Jesucristo se encontraba en el mar de Galilea, cuando de repente se levanta una gran tormenta y los discípulos despiertan a nuestro Señor Jesucristo. Y levantándose, dice en el versículo 39, reprendió al viento, al mar, le dijo, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo es posible que tenga estas palabras y estas afirmaciones? Por la fe que había en él. Ahora, uno pudiera decir, hermano, pero es que era Elías, era Jesús. ¿Y usted qué pensaría del pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12? Evangelio de Juan 14, versículo 12. Está hablando Jesucristo y dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué diría usted a esta palabra? Cuesta trabajo decir amén, ¿no? Pero está escrito. No te estoy compartiendo algo que no está escrito. ¿De qué nos habla? De que Dios está esperando que usted y yo nos levantemos como varones y mujeres de fe. Que nos atrevamos a orar por aquella persona que está enferma. A lo mejor tiene cáncer y que podamos decir, te secas. Células cancerígenas se secan en el nombre de Jesús. Dejan de fructificar, dejan de multiplicarse en este cuerpo. En el nombre de Jesús. Es para que la gloria de Dios se manifieste aquí en la tierra. Es para que la gente diga, Él es Dios en medio de una generación corrupta. Era lo que hacía Elías. Él retaba a los profetas. Él retaba inclusive a las autoridades. Porque él no se iba con lo que las autoridades determinaban como bueno. Y no que no estemos sujetos a ellos, sino que debemos estar sujetos a Dios en primer lugar y tener nuestra fe firme en Él y amarle con todo nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Yo sé que suena fuerte, suena muy fuerte lo que le estoy diciendo. Por eso es que estamos viendo el ejemplo de Elías, para que seamos como él, para que nos atrevamos a hacer las obras de Jesús. Elías, en tercer lugar, era un varón de oración. Era alguien que buscaba a Dios continuamente. Acompáñeme por favor a Santiago 5:17. Ese pasaje ya lo leímos. Santiago 5:17, donde dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, ¿cómo dice?
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Si algo hacía Elías era estar en la presencia de Dios. Vamos a Primera de Reyes 18:42, por favor. Primera de Reyes 18:42. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Y qué cree que estaba haciendo? Orando, orando. Primera de Reyes 17:20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunido a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Él oraba a Dios y recibía la fortaleza, recibía el ánimo para hacerle frente con valentía al pecado, para que la gloria de Dios se manifestase. Inclusive le buscaba cuando se sentía desanimado, porque no todo en la vida de Elías fue fácil. En Primera de Reyes 19, versículo 4 dice, Primera de Reyes 19, 4, cuando fue al desierto al ser perseguido por Jezabel, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. A pesar de sus temores, él buscaba la presencia de Dios. Él oraba continuamente: vive el Señor en cuya presencia estoy. Dios está esperando que usted y yo hagamos lo mismo. Ningún cambio se va a manifestar en nuestra vida si tenemos una vida de oración pobre. Ay, hermano, es que yo oro 3 veces al día, en el desayuno, en la comida y en la cena. Y digo: Señor del firmamento, bendice este alimento, y va para adentro. Esa es mi búsqueda de la presencia de Dios. Y no es así. Nuestro Señor Jesucristo, estando en Getsemaní, le dijo una vez a sus discípulos, confrontándoles: ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Al menos 1 hora. Mira, dedícate las 23 horas del día a hacer lo que tú quieras, pero dedícame al menos 1 hora para buscar mi rostro. Y créeme que todo te va a pintar mejor. Todo va a ser más fácil, porque no vas a pelear en tus fuerzas, porque todo lo que hagas vas a ir en el nombre del Señor de los ejércitos, porque la presencia de Dios te estará acompañando a donde quiera que vayas. Yo te voy a prosperar, te voy a bendecir, voy a hacer que esos negocios se den, voy a hacer que tu esposa te quiera más, hasta tu suegra te va a amar. Pero busca mi rostro. Levántate temprano y busca mi rostro. Y entonces no solamente nos vamos a deleitar en su presencia, no solamente esta se va a hacer presente en nuestra vida, sino que vamos a poder vivir haciendo las obras como Elías, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Le gustaría intentarlo? Vamos a orar. Y le voy a invitar a que hagamos un compromiso con el Señor. Que aquello en lo que Dios le haya hablado el día de hoy, usted se lo entregue y haga el compromiso de poner por obra la palabra. Levante su voz, ore por usted mismo. Padre, y el día de hoy venimos delante de ti, sabiendo que tu Espíritu Santo ha estado hablando a nuestro corazón y que tú nos confrontas a través de esta escritura. Hay tantas cosas que debemos de aprender, en las cuales tú anhelas que vivamos. Permite que la vida de Elías nos sirva de inspiración para amarte, para buscarte, para caminar en temor todos los días de nuestra vida, en santidad, haciendo las cosas que te son agradables, obedeciéndote, para que entonces, Señor, toda palabra que salga de nuestros labios, tú no la dejes caer en tierra, para que a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros,
podamos hacer las obras que nos has mandado hacer. Para que no esté el Espíritu Santo contristado, esperando a ver en qué momento se pueda manifestar en uno, sino que podamos vivir en tu presencia, haciendo las cosas que te son agradables, teniendo esa fe para llamar aquello que no es como si fuese, para que con autoridad, oh Dios, podamos ir y bendecir la vida de todos los que nos rodean, para que nos levantemos como una generación que predica tu palabra, que tiene un celo por ti, en medio de esta generación contumaz y rebelde. Permite, Señor, que en estos tiempos de oscuridad cada uno de nosotros nos levantemos como una luz que resplandezca, que podamos estar orando por aquellas personas que tienen necesidad, que no te conocen, que podamos estar orando por nuestra nación, por nuestros gobernantes. Padre, toma control y autoridad de todo lo que se está autorizando. Permite que en el nombre de Jesús nos levantemos como familias, que inculquemos buenos valores a nuestros hijos, porque todo esto es un problema de falta de educación y de temor a ti. Permite que en el nombre de Jesús podamos corregir el rumbo de nuestra nación. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Queremos levantarnos como Elías y ser valientes. Queremos atrevernos a hacerle frente al pecado para salir victoriosos, Señor. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por lo que tú haces, por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.